Bueno, damos la palabra a Alex. Alex nos va a hablar igual de cómo se administran estos eventos, ahora sí, de la perspectiva desde la perspectiva de la compañía de seguros y el asegurado, perdón. Muchas Bienvenido, gracias. Alex. Gracias a los organizadores. Me parece un evento espectacular y me parece muy bien que lo hayan hecho, lo hayan mantenido la fecha, porque, como decía Óscar, yo creo que el seguro y el reaseguro responde cuando los demás se van, ¿no? Y creo que es muy importante estar ahí y en todas las vicisitudes. Yo tenía una presentación preparada que vi, pero de repente me la sacaron. Entonces, ya, gracias. Ahora solo falta que la pueda ver también ahí delante para no tener que estar dando. Pero bueno, igual empiezo. El título es un título un poco osado porque pues uno no tiene respuesta a todo, ¿no? Lo que tenemos es experiencia de estar, este mes hago 20 años en el sector, de estar 20 años tratando con ustedes, veo buenos amigos aquí en el público, llevamos ya varias décadas en esto, ¿no? Entonces yo lo que puedo es traer experiencias de las cosas que nos hemos encontrado. Justo la semana pasada estábamos Óscar y yo con un tema de Perú y como decía Óscar, súper importante el manejo de expectativas, ¿no? Y el manejo de los ajustadores públicos, y de eso hablaremos en un minuto. En fin, me han hecho el más difícil todavía al abogado y no me han puesto mi presentación ahí, pero igual estos son los temas que me pidieron que hablase en 20 minutos. Voy a intentar pasar bastante rápido por ellos y dejando un poquito de tiempo al final para volver a lo del manejo de la resolución alternativa de controversias. Para el bueno, simplemente esto es Kennedy's en Latinoamérica. Kennedy's ha apostado por estar presente físicamente. Como decía Óscar, las reuniones en persona son súper importantes y como algunos de ustedes saben, con los que hemos tenido el honor de trabajar, en Kennedy's tomamos un avión desde Miami o desde alguna de las oficinas que tenemos en la región y nos venimos al sitio donde es el siniestro, nos sentamos con el asegurado, con el corredor, con la cedente. Normalmente representamos a reaseguradores o a compañías de seguro internacionales, pero eso no quita para que podamos tratar con respeto y, como dicen en España, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Para sentarnos todos y ver cómo podemos sacar el siniestro adelante. Pensamos que eso es muy importante. Bueno, sobre normativa, la verdad es que siendo muy rápido y lacónico quizá, el papel lo aguanta todo. Es decir, el regulador a ustedes les pide que entreguen sus planes de manejo de catástrofes naturales y eso está muy bien. Obviamente hay que tener un plan acordado y que a nivel de compliance el regulador le parezca razonable. Llevan los ajustadores, que quizás son los que más sofisticación le ponen a estos planes, llevan muchos años haciendo estos planes y son planes que muchas veces presentan a las compañías y que las compañías pueden adaptar como propios. Desde luego, la recomendación a las compañías, por la experiencia que tenemos, es que tengan en archivo los planes de los ajustadores con los que trabajan, para que sepan cuando llegue un siniestro cómo se va a afrontar, ¿no? Y también con los corredores, porque los corredores yo creo que también son un eslabón de la cadena importante y es bueno que se sepa qué se puede esperar del corredor cuando viene una catástrofe. Protocolos mínimos. Bueno, todos sabemos que cuando viene un siniestro, en los siniestros grandes, las catástrofes cobran vida propia, ¿sí? Entonces, más allá del protocolo que se tenga, siempre la recomendación, lo que ustedes seguro tienen, es un plan de fast track, por así hablarlo, para tratar el volumen de las reclamaciones. Y luego siempre hay un 10%, que puede ser un 5%, puede ser un 15%, normalmente es un 10% de esos temas que no se cierran en ese año, en ese primer año, y que a lo mejor tardas 4 o 5 años, ¿no? Porque tienen más dificultad, porque hay temas de cobertura, porque el asegurado quizá no se han manejado bien las expectativas desde el inicio de qué coberturas quería ese asegurado, qué es lo que estaba pagando, pero normalmente han habido dificultades en el ajuste, en la comunicación, en las coberturas otorgadas, y esos son los temas que nosotros en Kennedy's terminamos viendo. Y bueno, en ese aspecto tenemos ejemplos de muchos tipos, ¿no? Donde las catástrofes cobran vida propia y aparte de los protocolos que haya en papel, tanto las compañías como los ajustadores tienen que estar muy rápidos para poder adaptarse.
Por ejemplo, en Puerto Rico, que afectó a compañías internacionales con sus planes y locales que también tenían sus planes, uno de los temas es que los trabajadores no podían ir a las compañías porque los hijos, por ejemplo, no tenían colegios a donde ir o no tenían guarderías, aquí creo que se llama casa cuna, guarderías. Entonces, las compañías más proactivas estuvieron atentas a eso y les pusieron guarderías dentro de la empresa. Había mucha gente que no tenía agua corriente. Hubo empresas que puso duchas, etcétera. Cosas en las que a lo mejor nadie había pensado que podía ser importante. Las compañías que hicieron eso pudieron cerrar siniestros de una manera mucho más rápida. Sí. Hubo compañías que además les dieron un extra $150 a la semana, etcétera, a sus trabajadores para necesidades. Incluso hubo compañías que trajeron generadores y que les dieron generadores a sus empleados. Esto no estaba en ningún plan, pero tocó improvisar. Eso es muy importante, ¿no? Una catástrofe natural es, digamos, la prueba del 7, ¿no? Donde se ve hasta dónde está dispuesta a llegar esa compañía. Y es muy importante con compañías internacionales, sobre todo, ver esa comunicación y que desde los headquarters hay una buena comprensión de cuáles son los riesgos y cómo hay que ayudar para que la gente pueda seguir trabajando. Controversias lo vamos a dejar para el final porque yo creo que ahí va a haber más que hablar y seguro que Óscar y tú y otras personas de la audiencia van a querer participar, ¿no? Pero si nos vamos al tema de cómo se han desarrollado siniestros o catástrofes en las que hemos participado más recientemente. Lo que yo diría es que hasta hace 2 años yo no hubiera podido casi que contestar a esta pregunta porque normalmente, como decía, los abogados siempre entrábamos después con los siniestros que no se habían podido cerrar y que bueno, vamos a darse a un abogado a ver si ve algo que no hemos visto hasta ahora o antes de ir a juicio, a ver si podemos. Sin embargo, a partir de los huracanes de Irma y María, empezamos a ver que desde las empresas de seguro y reaseguro se nos contacta muy temprano, un mes después. Bueno, nosotros obviamente estamos para ayudar. Y la pregunta es, oye, ¿por qué? ¿Por qué no os habéis metido tan temprano? Y por suerte o por desgracia, la respuesta fue porque hay ciertos asegurados que han puesto ajustadores públicos. Y nos preocupa que esos ajustadores públicos modifiquen e inflacionen las expectativas de los asegurados. Entonces, nuestro trabajo, al principio, obviamente, revisión de cobertura y ver esta creatividad de la que hablo ahí, que pueden tener los asegurados, los ajustadores públicos, hasta dónde podía llegar. Y muchas veces nuestra involucración era contactar con el ajustador público, contactar con el asegurado y decirle, oye, mira, ojo, porque tú en esta póliza tienes estas limitantes. Entonces, conducir la reclamación por ahí, incrementarla en millones de dólares, en algunas empresas grandes que tienen una junta de accionistas en las que están participadas y tienen que emitir reportes, decir, oye, ten prudencia, porque si tú le estás diciendo a tu junta de accionistas que el siniestro son 25 millones de dólares, nosotros no lo vemos, porque vemos que esto y esto no va a tener cobertura, entonces quizás sea más prudente. Y bueno, obviamente cuando hay cláusulas donde tienes exclusiones parciales, siempre tienes que estar también a la jurisdicción local. A lo mejor esa cláusula, esa póliza, se ha preparado para otro mercado o es una póliza general y luego hay que ver cómo se va a aplicar en ese país, ¿no? Entonces ahí nos toca trabajar muy codo con los ajustadores, si quieres, designados por la empresa o los ajustadores independientes, que en realidad así eso es lo que son, ¿no? Y una cuestión relacionada con esto, por ejemplo, cuando estamos trabajando pues, en el Caribe estadounidense o también en el Caribe no estadounidense, ahí ven las cuestiones más importantes que nosotros tenemos que atender, ¿no? Cómo se manejan los reclamos, cuál es la legislación, qué precedentes, qué jurisprudencia hay en ese país, y varía de un país a otro. Pero un tema muy importante para las compañías en Estados Unidos y en jurisdicciones que están relacionadas a Estados Unidos, como puede ser Puerto Rico o las Islas Vírgenes de Estados Unidos, es la buena fe.
hay un terror por el tema de la buena fe, de que un asegurado pueda iniciar acciones civiles y en algunas jurisdicciones penales contra la compañía, contra el ajustador, por falta de buena fe. Entonces, parte de nuestra labor es desde el principio asegurarnos de que hay un récord, de que hay unos registros, de que todo se ha hecho bien, de que está documentado. ¿Y qué quiere decir hacerlo bien? Pues quiere decir ser proactivo. Normalmente las compañías, cuando llega el momento del siniestro, las compañías tienen el chip más de ser reactivas, ¿no? Porque al final necesitas un asegurado que te presente una reclamación y que te pruebe esa reclamación, ¿no? Y a partir de ahí, la compañía pues, mira el ajuste, puede entrar, puede valorar, pero muchas veces con este tipo de siniestros, de catástrofes que afectan a una zona grande, a un país, etcétera, y tienes afectaciones muy importantes con siniestros, digamos, pico, tienes asegurados para los cuales el botón nuclear, digamos, de la buena fe puede ser una opción, que le esté planteando a lo mejor su propio ajustador público, su propio abogado, y desde nuestro punto de vista toca explicarle al asegurado que, oye, mira, nosotros tenemos una obligación de buena fe. Cuando el ajustador te está diciendo que son 10 millones y no 15, no se está guardando 2 millones en el bolsillo. Él también tiene una obligación de buena fe. Y la compañía tiene una obligación de pagarte lo justo, no pagarte 3 millones menos de lo justo. Y estas son cosas que pueden parecer muy obvias, pero un asegurado en Bahamas o en Islas Vírgenes, en uno de estos sitios, que de repente se ve aislado, que a lo mejor tiene poca experiencia presentando reclamaciones, o a veces lamentablemente mucha experiencia, que también puede ser otro problema, la verdad es que nosotros pensamos que hemos podido aportar valor, añadir valor, cuando se nos ha metido pronto en estos temas. Claro, un tema relacionado con este, y que creo que me ibas a preguntar, pero ya me adelanto, muchas veces es el acceso. ¿Qué tan fácil es el acceso a estos lugares donde a lo mejor ha habido un incendio o ha habido un huracán, y si no se recopila la prueba pronto, va a ser luego más difícil ajustarlo, ¿sí? Ahí a veces hay un exceso de celo, obviamente cuanto antes mejor, ¿sí? Pero si las autoridades civiles, militares, no permiten el acceso, no se puede entrar. Y hay ajustadores que por un exceso de celo dicen, oye, yo voy a entrar, yo sé que hay un camino por allí y yo voy a entrar. Nosotros siempre decimos, mira, no entres porque es ilegal y no podemos jugar fuera de la ley. Nosotros tenemos el contexto de la buena fe y de jugar dentro de la ley. Y al final habrá que esperar. Se puede hablar con el fiscal, se puede hablar con las autoridades, a lo mejor si hay una aseguradora que tenga relaciones con el Estado, eso puede ayudar. Si hay unas diligencias previas penales, a lo mejor se puede utilizar eso para acceder a la prueba. Pero al final podemos ser proactivos en muchas cosas, pero no somos Superman. Y a veces eso se olvida, ¿no? No sé, Óscar, si querías comentar. No, totalmente de acuerdo. Sí. Solo tal vez, Óscar, que nos comentes desde tu experiencia, porque efectivamente era algo que conversamos fuera del panel, y sí es importante conocer para la audiencia cuál es su experiencia en relación a cómo los estados han administrado frente a las partes privadas, o en este caso las compañías de seguros, cuál es la relación que debe existir, no sé, en otras jurisdicciones tal vez, o cómo fue el ejemplo de la experiencia en el terremoto de Manabí. Sí, en el terremoto de Manabí tuvimos muchas demoras porque no hubo acceso a zonas restringidas que estaban totalmente, digamos, cercadas por las autoridades, y cuando el ajustador llegaba ahí le preguntaban, pues, ajustador, ¿quién es el ajustador? No lo conocían, no había una interacción entre el mercado de seguros, que es vital en el manejo de las emergencias, y las autoridades. Y en eso yo creo que FEDESEC puede hacer un gran avance y trabajo para que sean reconocidos los ajustadores o los liquidadores en estos eventos, que estén totalmente identificados y que puedan acceder para ayudar a la gente. O sea, a que nosotros estamos tratando de que el servicio al asegurado final sea el más rápido. Y la otra solución es tener, digamos, como lo mostramos ahí, algún tema remoto en el que podamos identificar y conocer los daños de una manera mucho más rápida. Y ahí en ese tema estamos, de hecho, Munich está trabajando en una opción para tener
avance y un conocimiento de las pérdidas desde el minuto cero, con fotografía aérea o con imágenes compartidas, digamos algún tema de que cada uno comparta la foto que se está tomando y dónde está, y de esa forma se genere una idea de cuáles son los daños. Bueno, simplemente apuntar, estas jurisdicciones, cada una tiene algo diferente o algo que las hace a lo mejor más complicadas. Brevemente, Florida es una jurisdicción muy pro asegurado, donde a veces los asegurados te amenazan, oye, como esto sigue así me voy a ir a Florida. Tampoco Florida, hay que probar que pueden tener, que un juez de Florida va a aceptar jurisdicción, va a tener que haber factores de conexión, si no, un juez de Florida no va a aceptar. Puerto Rico es un tema complicado por el papel del regulador, donde a lo mejor hay similitudes en Ecuador, donde tienes un regulador que en un momento dado puede ser juez y parte, donde en un momento dado un asegurado puede decir, le voy a pedir una opinión al regulador. No es vinculante para los jueces, pero ya siente precedente. Y hasta qué, yo eso se lo apunto ahí a ustedes para debate, hasta qué punto esa es la función de un regulador, hasta qué punto un regulador debe entrar a conocer de los detalles de un siniestro y emitir una opinión. Que un regulador valide si el ajustador está bien dimensionado, la compañía, etcétera, pero hasta qué punto hay que darle al regulador eso es algo interesante, ¿no? En las Islas Vírgenes, por ejemplo, hemos visto muchas reclamaciones de asegurados contra su corredor, donde la compañía le dice, disculpe, pero por ejemplo usted estaba infraasegurado. Y el asegurado dice, ¿cómo así? No, sí, pues la suma asegurada no es suficiente. Y el asegurado dice, bueno, pues es un problema de mi corredor. Entonces tenemos varios temas que se han complicado porque el corredor es un factor más a decidir. Y entonces hay que ver si el corredor tiene la valentía de notificar a su póliza de E&O o si juega con el aspecto comercial, con la aseguradora, con la reaseguradora, pero es un punto más que nos hemos encontrado. En jurisdicciones no estadounidenses del Caribe, por ejemplo, cuando nos ha tocado algún tema en Cuba, que alguna cosa hay, un tema complicado es, nosotros tenemos la oficina en Miami y tenemos abogados cubanos, pero hay que darle una vuelta, muchas veces hay que ir por Londres, por el tema del bloqueo, las leyes, la OFAC, ha habido cierta apertura, pero no completa. A veces podemos enviar a alguien para que ayude a avanzar las cosas, porque 45 minutos es un vuelo corto, pero hay que jugar con esas cuestiones, ¿no? de sanciones, posibles sanciones. Y Haití es un país donde la corrupción es enorme y que, bueno, pues es parte a veces la corrupción en Haití, en otros sitios, está tan metida en el sistema que no se dan cuenta. Te viene la compañía de seguros, la cedente, y te dice, este tema no lo podemos litigar. ¿Cómo que no? El asegurado es muy poco razonable, le hemos hecho una oferta, no la ha querido, va a haber que litigar. Y la cedente dice, no, lo vamos a perder. Lo vamos a perder porque sabemos que es el juez, que se conoce. Entonces, bueno, son temas donde, desde luego, lo que tiene que haber es transparencia y llamarle las cosas como son. Y, bueno, al final ver si vale la pena entrar en un riesgo así, ¿no? Yo sé que quedan 3 minutos, ustedes no lo ven, pero tenemos aquí un reloj enorme que nos está en rojo, que se nos acaba el tiempo, ¿no? Pero yo creo que sí que sería bueno darnos un par de minutos por lo menos para hablar de la resolución alternativa de controversias, ¿no? Brevemente, nuestra experiencia en la región es que a lo mejor de manera sorprendente, los países más grandes a nivel de prima, Brasil y México, son los países donde más cuesta convencer a las partes a que vayan a un arbitraje. No hablemos ya de esto que se está poniendo de moda ahora, de la mediación técnica, ¿no? Sí. Donde las compañías te dicen, oye, vamos a un mediador, pero un mediador que sepa, no solo un mediador que vaya a decir, bueno, ni para ti ni para mí, 50% y listo. No, vamos a un mediador. Claro, y está muy bien, y estas mediaciones técnicas hemos hecho algunas, y bueno, como con el arbitraje, muchas veces depende de la capacidad de ese mediador, porque a veces te viene un asegurado con un equipo súper preparado, sí. Y las aseguradoras y reaseguradoras también, y el mediador mira a un lado, mira a otro y dice, Dios mío, lo que se me está cayendo encima, ¿no? Nos ha pasado. Entonces, claro, porque un mediador lo forman para entender, para tener simpatía emocional, para ver cuáles son los puntos que para ti son irrechazables, para ver los de los otros. Entonces, claro, si ya empiezas a meterle cuestiones técnicas, a lo mejor la mediación no es lo mejor, ¿no? Sí. Y además piensan que el asegurador es la parte fuerte en esta mediación. Y yo he estado en mediaciones donde va entre el grupo de aseguradores y reaseguradores, son 12 personas y abogados,
y el cliente llega con 18, ¿sí? Y tienen mucha más experiencia en este tipo de negociaciones, y es una batalla, ya no, las aseguradoras no son la parte fuerte ahí. Y es un tema de estrategia, porque si tienes un asegurado, como teníamos la semana pasada, que es muy elocuente, la mitad de lo que dice no es cierto, pero es muy elocuente, quizá conviene ir a un juicio, porque en un juicio, dependiendo en qué jurisdicción, él no va a poder hablar. Sí. Va a ser todo por escrito y su reclamación va a quedar acotada a su demanda, ¿no? Entonces toca, yo creo que cada tema hay que darle su tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que en estos temas grandes es donde a lo mejor se puede aportar valor en ese aspecto, ¿no? Yo creo que la ventaja es que tengamos la opción de decidir, que no sea un solo método de resolución, sino que se busque cuál es el mejor para cada uno de los casos. Claro. Y ya ahí les dejamos con el famoso artículo 42 aquí en Ecuador, que no pocos quebraderos de cabeza nos trae. Y la cuestión a veces muy relacionada de los pagos a cuenta, porque en algunas jurisdicciones el pago a cuenta es, digamos, la espada de Damocles. Una vez haces un pago a cuenta, muchas veces estás reconociendo cobertura y es muy difícil luego tirar para atrás. Hay alguna jurisdicción como Perú donde se puede pedirle al asegurado que te devuelva el dinero y a veces se hace, pero es muy complicado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en 40 minutos no sé si podemos hacer más. Ya. Concluido el tiempo. Bueno, no sé si nos puedes comentar 2 minutos sobre, aprovechando tu experiencia en la jurisdicción española, cómo opera el consorcio de compensación de seguros, que es completamente diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados. Sí, bueno, muy brevemente. Sí, es efectivo. Porque, claro, el consorcio es muy efectivo porque básicamente lo que hace el consorcio cobra una pequeña prima, un porcentaje pequeño, en cada póliza que se emite, ¿sí? Sobre todo en motor, en property, construcción. Y el consorcio viene a cubrir aquellos riesgos que en España se dicen consorciables. Está en la página web del consorcio, hay una lista. Y normalmente son siniestros que llamaríamos de fuerza mayor. Y a veces son paramétricos, es decir, por ejemplo, si hay una inundación con lluvia, etcétera, y el viento pasa además de, que no sé si son 120 kilómetros, 130 kilómetros por hora, ahí ya paga el consorcio y no pagan las compañías. Entonces está muy bien porque a través de exclusiones y limitaciones de cobertura, las compañías se quitan de encima muchos siniestros catastróficos que luego el consorcio viene a pagar. Que el consorcio se lleva como una compañía, es una compañía que da superávit, o sea que está muy bien gestionada, y que utiliza muy poco abogados. Así que normalmente cuando entra el consorcio nosotros no... Debe ser por eso que da utilidades, no usan Bueno, Y muchísimo. es un sistema, yo creo que se pueden coger cosas buenas, ¿no? Igual que de la presentación de esta mañana sobre las AFPs y el sistema de Chile, ¿no? Que me parece muy importante también. Bueno, muchísimas gracias. Les pido un fuerte aplauso para Alex y Oscar.